Buenos días, profe Mar. Nosotros vamos a presentarle el tema de literatura clásica, donde el equipo está conformado por nuestras compañeras Liliana Aquino, Carolina Muñoz, Natalia Núñez y su servidor, Brian Corral. Bueno, todos nos preguntamos, ¿qué es la literatura clásica? Llamamos literatura clásica a aquellos libros que fueron escritos en la antigua Grecia y Roma. Durante esta época se escribieron obras que han formado parte de lo que llamamos un canon. En el canon se encuentran las obras que se consideran pilares de un estilo o de una cultura en concreto, en este caso el canon de la cultura occidental. Ok, la literatura clásica tiene una gran importancia, ya que muchas obras actuales se inspiran o conservan elementos de sus mismas obras clásicas. Actualmente, por ejemplo, ha habido un boom literario de retellings. Este tipo de literatura se basa en volver a contar una historia con una perspectiva un tanto distinta. Algunas de las características de esta época son los poemas homéricos, que este estilo es aquel que nace en las epopeyas griegas atribuidas a Homero y que posteriormente influyó a distintos autores y sus obras. También está el griego antiguo y pues la lengua que se usaba antes no es la misma que se utiliza ahora, ya que pues viene de la Edad Media y con el nombre de griego antiguo nos referimos a todo el griego homérico. Y también está el latín, que pues este nació por la influencia del griego antiguo y es muy importante porque la mayoría de las lenguas que se hablan en Europa provienen del latín y se les llaman lenguas romances. Bueno, estos son algunos de los autores importantes de la literatura clásica. Tenemos a Jane Austen. Jane Austen nació en Steventon el 16 de diciembre de 1775 y murió en Winchester el 18 de julio de 1817. Ella fue una novelista británica que vivió durante la época georgiana, escritora de grandes clásicos como Orgullo y Prejuicio en 1813 y Emma en 1815. Bueno, ahora tenemos a Víctor Hugo, que nació en 1802 y murió en 1885. Una de las más grandes obras del siglo XIX surgió de la pluma de este poeta y escritor francés que defendió a los oprimidos en la inolvidable Los Miserables. Una historia de sueños rotos, amor no correspondido, pasión y sacrificio y redención que llegó al cine de la mano de Jean-Paul Echenoz en 1958. Tom Hooper le rescató de nuevo hace 2 años en el musical. Bueno, por último, pero no menos importante, tenemos a Charles Dickens, 1812 a 1870. Bueno, la obra del novelista inglés que retrató la era victoriana a través del humor, la ironía y la crítica social generó un gran impacto en la sociedad de la época por el claro desafío a sus convenciones y estereotipos. Los matrimonios entre miembros de diferentes clases sociales, las conversaciones abiertas sobre la vida íntima o el atrevimiento de tocarse en público son solo algunos de los ejemplos de transgresión en las novelas de Dickens que escandalizaron al público conservador, pero que al mismo tiempo permitieron hacer avances en el pensamiento de esa época. Hola, yo soy Carolina y voy a hablarles sobre dos obras. La primera obra es Ilíada. El contexto histórico de la época clásica comienza en el siglo V a.C., con el fin de la guerra entre las ciudades-estado de la Grecia antigua y el Imperio persa. Los ejércitos griegos obtuvieron la victoria ante el invasor persa. Así se fundó un nuevo sentimiento de grandeza y de confianza cultural entre sus habitantes. El contexto histórico de la obra Ilíada describe el último año de la Guerra de Troya, un conflicto legendario entre una alianza de ciudades griegas y la ciudad de Troya en Anatolia. Probablemente fue puesta por escritor en el siglo VIII a.C. El contexto histórico de la situación del autor es que la Ilíada está compuesta en el siglo VIII a.C. y narra una leyenda micénica situada en el siglo VIII a.C. Seguimos con las heroídas. Este periodo corresponde al renacimiento de la cultura grecorromana, ubicada en la cuenca del Mediterráneo y las costas del este próximo.
Incluye el momento en que la civilización griega alcanzó su máximo esplendor artístico, filosófico, arquitectónico y económico. El contexto histórico de la obra es que las Heroidas son de las primeras obras que Ovidio compuso. Están datadas entre el año 20 y el 15 a.C. y se trata de una serie de cartas de amor que se escribía a guerreras. Las Heroidas son el contexto histórico de la situación del autor es que las Heroidas son de las primeras obras que Ovidio compuso y se trata de una serie de cartas de amor imaginarias escritas en distintos Ok, ahora les voy a compartir la biografía de Homero. Homero fue un poeta de la antigua Grecia que nació y vivió en el siglo 8 a.C. Es autor de las principales obras de la antigüedad, los poemas épicos La Ilíada y la Odisea, y tiene su fecha de nacimiento en el siglo 8 a.C. y murió en el mismo siglo. La vida de Homero es una mezcla de leyenda y realidad. De acuerdo con la tradición, Homero era ciego y pudo haber nacido en cualquier localidad de la antigua Grecia: Esmirna, Colafán, Atenas, Quíos, Rodas, Argos, Ítaca o Salamina. Biografía de Ovidio. Nació el 20 de marzo del año 43 a.C. en la ciudad poeligia de Sulmo, actual Sulmona, en la provincia de Aquina Abruzzo, en un valle de los Apeninos al este de Roma, en el seno de una importante familia de rancia estirpe, la gens Ovidia, de cuya antigüedad se sentía orgulloso. Ese fue un año significativo en la política romana. Junto con su hermano, que se destacó en la oratoria, Ovidio fue educado en retórica en Roma, donde tuvo como maestros de elocuencia a Ginio, Arel y Fusco. La literatura clásica también ha desempeñado un papel importante en el desarrollo de la educación y la academia, al proporcionar una rica fuente de conocimiento y comprensión. Muchas obras clásicas de la literatura se estudian en escuelas y universidades de todo el mundo y han tenido un gran impacto en la forma en la que pensamos sobre la literatura y el mundo. Una de las formas en que la literatura clásica ha contribuido al desarrollo de la educación es sirviendo como texto fundamental para el estudio literario. Al estudiar la literatura clásica, los estudiantes pueden aprender a analizar e interpretar textos y pueden obtener una comprensión más profunda, técnicas y recursos literarios utilizados por los escritores. En resumen, la literatura clásica ha contribuido al desarrollo de la educación y el mundo académico, sirviendo como texto fundamental para el estudio literario y proporcionando una rica fuente de conocimiento y comprensión del mundo que nos rodea. La literatura clásica sigue siendo relevante en el mundo moderno por varias razones. La literatura clásica brinda información sobre los valores culturales, las creencias y actitudes del periodo en el tiempo que se escribió, y puede ayudarnos a comprender cómo estas cosas han cambiado o se han continuado igual a lo largo del tiempo. También nos presentan nuevas ideas, formas de pensar que pueden ser diferentes a las nuestras, puede ampliar nuestra comprensión del mundo y ayudarnos a ser más empáticos sobre el mundo que nos rodea.